nos da, Señor mío, día para que podamos abrir los ojos, ver a nuestros seres queridos, para poderte alabar, para poderte orar, para poder estar en contacto y en comunión contigo todos los días, Señor mío. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor mío, porque eres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Señor mío, eres tú, el dueño de toda la tierra, de todo el planeta, de todo el universo, Señor Padre bendito, y lo que hay adentro, Señor mío. En esta noche quiero agradecerte por los que estamos presentes y por los que van a entrar, Señor Padre bendito, que nos vaya bien, que podamos entender tu palabra, Señor mío, y también por el hermano que va a dar el estudio, que tú pongas palabras en él y que tú dirijas, Señor mío, este estudio, Señor Padre bendito. Gracias por esta oportunidad que nos das para tener este alimento espiritual, Señor Padre bendito, y que podamos... El último un poquito meneado, pero está bien. Sí, se escuchó. Adelante, Armandito. No puedo. Sí, nada más no te menes, ahí estás bien ahí. Engarróteseme ahí, hay quietecito. Es que me levanté a cerrar la puerta porque si no va a hacer mucho ruido y no se va a escuchar bien. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Pues con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, vamos a empezar el capítulo 2. Pero antes vamos a hacer un repaso de lo que se vio en el capítulo 1 de Primera de Reyes, como Abisac, que era el tercer, pues el cuarto hijo de David, quiere usurpar el trono, tal vez porque era mayor, era uno de los hijos que quedaban, ya habían muerto dos de ellos, y quedaba él como cabeza de familia, por decirlo así, dentro de los hermanos. Salomón era el 10º, estaba viendo que era el 10º hijo de David, entonces estaba muy joven. Entonces, por ese motivo, Abisac se sentía con el derecho de algo así como, por decirlo, la primogenitura para suceder al trono a David, y empieza a formar una especie de agrupación, de conspiración con uno de los, como el comandante de jefe de la guardia del ejército de David, que era Joab, con el sacerdote Sadoc, y tienes que llevar a tu hija. Y trata de hace una reunión para festejar. Lo hacen, están en pleno festejo cuando tanto el sacerdote le llegan con la noticia a David que Absalón ya está propagándose como el siguiente rey de Israel. Pero corrección, Armandito, no era Absalón, era Adonías. Perdón, Adonías. Adonías. Absalón ya había muerto, perdón. Sí. Estoy tranquilo, Armandito. El caso es que pues se entera David de que hay una conspiración en contra del trono, y lo que hace es nombrar precisamente a Salomón, pero para esto manda a traer al sacerdote Abiatar, para que junto con Shimei, no era Shimei, era de la guardia, de los que fueron, dos de los que fueron leales a David. El caso es que nombran a... Buenas noches, Berenice. Hola. Y ando mal, por ahí me corrigen, por favor. No. Entonces, el caso es que llega, Salomón llega a ser ungido, lo ungen,
y salen proclamándolo todo el pueblo de Israel, ahí en Jerusalén, alabándolo y nombrándolo como el rey. Se da cuenta Adonías, Abisac, perdón, se da cuenta Adonías que ya es nombrado Salomón como rey de Israel, y pues les echan a perder su fiestecita y todo el mundo a correr porque pues no saben en la que se han metido, ¿verdad? Saben que se les espera la muerte por traición, ahora sí, por traición a la patria, y todo el mundo se va a esconder, todo el mundo se... y en eso, creo prácticamente en eso nos quedamos en el capítulo anterior, en el capítulo 1. Ya Salomón ha sido ungido, y en el capítulo 2 vamos a ver algunas cosas que ya prácticamente David cuenta con 70 años. David está a punto de morir y le va a dejar algunas indicaciones, tanto políticas como consejos. ¿Qué mejor consejero que el padre, verdad? Que el padre de uno mismo, que ha vivido, pues en este caso lo que vivió David, todo el sufrimiento, todo lo que pasó, y se lo va a transmitir a Salomón, porque Salomón es muy joven. Salomón tiene la edad de 16 o 17 años. Entonces vamos a ver que el encargo general que le hace antes, en el hecho de su muerte, a Salomón, es servir a Dios. Y así por principio de cuentas, debe de ser ya y debe de servir al Señor. Y en lo particular, en esto sería como hacer una purga. Le da órdenes acerca de Joab, de Simei y de Barzillai. Esto lo vamos a ver en los primeros capítulos. En el versículo, perdón. En el versículo 10 y 11 vamos a ver lo que es la muerte y sepultura de David y los años en que fueron en su reinado. Después vamos a ver el comienzo del reinado de Salomón. Aun cuando había de ser príncipe de paz, conforme a su nombre, empieza por ejecutar notables actos de justicia vindicativa. ¿De quién? Sobre Adonías, a quien manda ejecutar por sus pretensiones peligrosas. Sobre Abisac, a quien depone de su cargo de sumo sacerdote por haber tomado partido por Adonías. Sobre Joab, que era el capitán o el general de la guardia, quien también da muerte por su recién traición y sus anteriores crímenes. Y también vamos a ver sobre Simei, a quien sabemos que Simei fue una persona que maldijo a David, incluso lo apedreó cuando iba huyendo de Absalón. Ella pasa por el lado pues antes de cruzar el río Jordán, en el cual habíamos visto que Joab le pide a David que le dé permiso de tumbarle la cabeza, pero dice David, no, déjalo. Eso después, pues, tal vez tenga razón en las injurias que nos está haciendo, pero bueno. En este caso, pues también le dice a Salomón que no lo deje sin darle su merecido, ¿no? No tanto como venganza, porque él ya había puesto un juramento a Simei, pero para no contradecir el juramento, le da instrucciones a Salomón, que es un hombre inteligente, un hombre sabio, para que él sepa lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y no lo va a ejecutar al momento, sino que le perdona la vida, pero 3 años después le da muerte por haber transgredido una orden de confinamiento. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Así que, mis hermanos, vamos está un poco largo, pero vamos a tratar de sintetizarlo, pero además está muy interesante, ¿eh? Y Sí. pues es de mucho aprendizaje este capítulo. Bueno, empezamos. El versículo 1. Se llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. El seguir el camino en la tierra es gráficamente nos está expresando una descripción, bueno, nos hace una descripción gráfica de la muerte, ¿no? De lo que es la muerte, pero una muerte en la cual
pues estando con el Señor sabemos que no es el camino que todos tenemos, que todos vamos a seguir. Tanto líderes, tanto reyes, tanto los hijos de Dios, y también los hijos de Dios y los herederos del cielo tienen que pasar por este camino, han de morir, pero no vamos a morir desamparados, sino vamos a morir sabemos que tenemos la promesa de la resurrección con Cristo. Bueno, en el versículo 3 le da instrucciones ya específicas o particulares sobre lo que tiene que hacer, ¿no? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. El versículo 4 dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dicen, faltará a ti varón en el trono de Israel. Bueno, aquí hacemos una pausa. ¿Qué nos tratan de decir con esto? Estos versículos. En general le encarga que guarde los mandamientos de Dios. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Pues la ley de Moisés. Dice, y que cumpla a conciencia con su deber. Además le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Y también dice, esfuérzate y sé hombre. Esto era necesario porque era un joven. Sabemos que Salomón a esa edad tendría 16 o 17 años, era muy joven, a diferencia de cuando David tomó el poder, que fue a los 30 años. Había sido ungido David a los 15 años, pero por las persecuciones que sufrió por parte de Saúl, pues hasta los 30 años tomó el poder. Entonces, Salomón es muy joven. Esto por eso le hace ese tipo de encargos y ese tipo de recomendaciones. Es un esfuérzate y sé hombre, es una manera de darle ánimos, para que todo salga bien. Eso es un buen motivo, además, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, que cada uno cumpla en sus días la voluntad de Dios. Pero ¿por qué se lo dice? Dios había prometido a David que el Mesías había de salir de su casa, o el Mesías tenía que salir de la casa de David. Esta era una promesa que es absoluta, ¿no? Pero la promesa de la que no le faltaría a David varón en el trono de Israel pues tenía condiciones, era condicionada. Si tus hijos guardan mi camino, si Salomón en sus días cumplía la condición, pondría con lo que estaba de su parte para que se perpetuase la promesa. La condición es de que andemos delante de Dios con verdad, de corazón y con todo el alma. Las instrucciones particulares que le dio David, en general, fue dirigidas a ciertas personas, que vamos a ver quiénes son. En cuanto a Joab, dice, David se daba cuenta de que no había hecho bien en perdonarle la vida, después de que había contravenido gravemente una orden una y otra vez, y la ley de Dios mediante el asesinato de Abner y de Amasá. Estos fueron dos grandes hombres, generales también del ejército de Israel. Los había matado a traición y derramó en tiempos de paz sangre de guerra, con lo que había injuriado también a David, e incluso le dice David, ya sabes lo que me ha hecho. Los crímenes de Joab se agravaban por el hecho de que sin vergüenza, sin tener vergüenza de ellos, y no tenía miedo al castigo, sino que se atrevía a llevar vergonzosamente la sangre inocente en el cinturón o en el talabante. El talabante es el cinturón donde se lleva colgada la espada o el sable. Y también dice que en sus sandalias, ¿no? Por eso es que le encarga esto y vemos también
que en lo particular, en cuanto a la familia de Barzillai, pues vamos a ver que que le ordena que se muestre benigno con su familia. Barzillai fue uno de los pocos hombres que ayudó a David cuando venía huyendo de Absalón. Les proporcionó alimentos, no nada más a él, sino a todo su ejército, y les proporcionó muchas cosas más, víveres y, todo, y bastantes cosas que les dio para. Entonces, en recompensa o en agradecimiento, le dice a Salomón que debe de tener, debe de invitarlo a la mesa, ¿no? A los familiares de Barzillai, porque al parecer Barzillai ya estaba muerto. Bueno, dice, vamos a ver aquí en el versículo 5. Dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasá, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, lo que habíamos mencionado, y poniendo la sangre de guerra en el talabarte, que ya habíamos mencionado, que es el cinturón donde va el sable, que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos, en este caso en las sandalias que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Dice además, más a los hijos de Barzillai, Galadita, harán misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Es lo que habíamos comentado, ¿no? Estos encargos empieza precisamente hablando de Joab, que es necesario que no quede sin castigo, no tanto, tal vez no porque él haya tenido temor de castigarlo en ese momento, sino porque él había cumplido, había sido un buen soldado durante la etapa que estuvo con David, pero también había hecho muchas transgresiones. 2 de ellas, la muerte de Abner y de Amasá, y otras cosas que no menciona el golpe de estado que habían tratado en este caso con Abisai, pero pues esos 2 crímenes que cometió, pues y lo consideraban como ruido de muerte. Y vemos también la misericordia de David cuando les habla de la familia de Barzillai. Como les habías comentado, Barzillai, el señor y sus hijos le ayudaron a David y a su tropa. Entonces le recomienda que no se olvide de ellos, ya sea a sus hijos, que eso de invitarlos a la mesa viene siendo como darles una contribución, una pensión, por decirlo, una pensión real, vamos. Si tienen alguna pregunta o si hay alguna corrección que quisieran hacer o algún comentario, adelante, por favor. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, vamos a continuar entonces. Te digo, al final, Armandito, comentamos. Bueno, está bien. Bueno, cómo no. Pero si hay algún error en el cual se me vayan las patas, me corrigen, por favor. Sí, Armandito. Gracias. Versículo 8. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahuarim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo que yo no le mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Estas palabras son muy importantes. Y harás descender sus canas con sangre al Seol. Bueno,
Simei, ya hemos comentado que Simei, cuando iba huyendo de Absalón, David, parece que en la parte de por ahí, de arriba del Monte de los Olivos, Shimei lo maldijo, porque además era familia de Saúl. Entonces le reclamó muchas cosas, lo maldijo, incluso lo apedreó. Pero y después de que lo apedreó, cuando regresaba David ya, después de la muerte de Absalón, que regresaba ya para Jerusalén, sale a recibirlo muy desvergonzadamente, muy hipócritamente, y pidiendo perdón por lo que había hecho. Y David le jura que no lo ha de matar por espada. Pero en este caso le da instrucciones a Salomón, no como una situación de venganza, sino sabiendo el comportamiento tan rebelde que tenía Abisaí, perdón, no es Abisaí, Simei, el comportamiento de Simei, pues Salomón iba a encontrar la manera de cómo castigarlo, ¿no? Incluso todavía Salomón no lo ejecuta al momento, ¿no? Después de la muerte de David, sino que misericordiosamente le permite vivir todavía 3 años. Lo mata porque Simei transgrede una orden que había dado Salomón, y eso fue lo que no le pareció a Salomón, porque pues prácticamente fue una burla para él, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ese fue el encargo hacia Simei. Ahora vamos a ver lo que es, habla muy poco acerca de la muerte de David aquí, en esos versículos del 10 al 12. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿Cuál fue su ciudad? Sería una pregunta en este caso. ¿Cuál fue la ciudad de David? Jerusalén. Él había nacido en Belén, pero la ciudad que él fundó fue Jerusalén, porque pues se la quitó de las manos de los jebuseos. Ahí hizo su reinado. Él había reinado, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a terminar de leer estos versículos, ¿no? Los días en que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Aquí nos habla un poquito acerca de lo que fue David. Dice la frase, durmió con sus padres. Describe bellamente la muerte de David y sugiere que su actividad no cesó para siempre. Dice, de hecho, los cuerpos de los creyentes que mueren simplemente descansan hasta que sean resucitados para vivir y servir, pues, para vivir con Dios y servirle eternamente. Amén. La ciudad de David es Jerusalén, la cual él conquistó de las manos de los jebuseos y la constituyó la capital de su reino. Dice que también hay un comentario que dice que en esos días Jerusalén era bastante pequeña, ocupaba una península elevada confinada por los valles al oriente y al sur y al poniente. Más tarde, Salomón agrandó la urbe hacia el norte y otros reyes la expandieron aún más. David reinó sobre Israel 40 años. Por 7 años su capital fue Hebrón, que estaba en Judea, hasta que tomó Jerusalén, desde donde reinó 33 años más. Tenía alrededor de 30 años cuando murió. David fue un gran personaje con muchos aspectos. Fue guerrero, poeta, músico, genio militar, administrador y hombre de Dios. Obtuvo grandes éxitos, pero también experimentó tremendos fracasos. Además, extendió las fronteras y la influencia de su nación en gran manera. Fue muy amado y a la vez odiado durante su vida. Sin embargo, es probable que su característica más importante fuera la de tener un corazón inclinado hacia Dios. Su hijo Salomón lo sucedió y gozó de reinado de paz. Eso es lo que podemos ver acerca de David en los 40 años que reinó. Bueno, vamos a seguir ahora ya con Salomón en el reino. En el versículo 13
nos dice, entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Y enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. Esto lo vemos porque pues él se consideraba heredero del trono porque era más grande. Era el único hijo grande que quedaba de David. Los demás estaban más pequeños. Pero aquí vamos a ver una especie de treta que trata de hacer Adonías, y no pide directamente la mano o no habla directamente con Salomón, sino que va a utilizar a la madre de Salomón, a esta Betsabé, porque no era madre de Adonías, para hacer esa treta, ¿no? Yo me atrevo a pensar que esto también lo había aconsejado Joab, ¿no? Como parte para poder recuperar el trono. Bueno, en el versículo 14, enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te tengo una petición, no me la niegues. Ella le dijo, habla. Entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me des a Abisac, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Es tremenda esta propuesta que hace Abisac, Adonías, porque va con doble intención, ¿no? El hecho de pedirle la mano de esta tsunamita, vamos a ver que en el Medio Oriente el tratar de tener que ver con las esposas o con el harem del rey equivalía a querer usurpar el trono. Sin embargo, actuando de buena fe esta Betsabé, pues no se da cuenta de la trampa que le está poniendo Adonías, ¿no? Y dije, está bien, es lo que tú pretendes, pues déjame hablar con el rey. Pero ahorita vamos a ver precisamente la astucia, no la astucia, sino la sabiduría de Salomón al contestarle a su madre, ¿no? El versículo 19, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella le dijo, desde ese Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Aquí vamos a hacer una pausa. Llega Betsabé, la madre de Salomón, a hacerle la petición. Sabemos que en el Medio Oriente la madre del rey gozaba de cierto privilegio y de cierta influencia hacia con el rey. Y además era muy, muy venerada. Y aquí vemos el respeto que le tenía Salomón a su madre, porque se inclina, le hace una reverencia y manda a traer una silla para que esté sentada a un lado de él. Dice aquí que en la diestra, ¿no? Y entonces Betsabé le hace la petición de parte de Adonías, le pide la mano de se me va el nombre de esta mujer. Isaí. Perdón. Abisai. Abisai.
Abisac. Abisac. Sunamita. A Sunamita. Sunamita, bueno. Pero vamos a ver cómo le contesta el rey. Versículo 22. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisac, Sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. 24 horas después, y nada más. Ahora pues vive Jehová, en el versículo 24, que me ha confirmado y que me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y que me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías iba a morir hoy. Entonces el rey Salomón envió por mandato de Benaía, hijo de Joaida, el cual arremetió en contra de él y murió. Bueno, después de que Betsabé hace la petición, vemos aquí la sabiduría de Salomón, porque inmediatamente se da cuenta de las intenciones que trae Abisac al pedir la mano de la Sunamita. Y le hace una aclaración, le hace ver a su madre que en la trampa en la que la había puesto, ¿no? En la predicación que le había puesto Adonías a Betsabé, diciéndole, bueno, pues, ¿no te das cuenta que esto es una traición? Y le contesta, la contestación que le hace a Betsabé es muy fuerte, ¿no? Porque dice, y que también quiere el trono está sugiriendo el trono para él. Y jura esas palabras que dice que así me haga Dios y aún me añada, y jura por Jehová que Adonías ha de morir aquel mismo día. Es evidente que se da cuenta de la trama que tiene, o sea, no quedó conforme. Sabemos que Adonías era más grande que Salomón. Estaba leyendo un comentario que dice que el Señor no siempre escoge a los primogénitos para la sucesión de los tronos. Lo habíamos visto primero con Abraham, que fue el segundo hijo de Taré. También lo vimos con Jacob, que fue el segundo hijo de Abraham. No, el segundo hijo a Isaac. Isaac, que fue el segundo hijo de Abraham para poder seguir con la promesa. Y también a Jacob, y así sucesivamente. Y ahorita estamos viendo que no precisamente había escogido a Adonías como sucesor del reino de David, sino que pues a Salomón fue el escogido. Y Adonías, no conforme, pues quería arrebatarle a como dice el lugar, el trono. Entonces lo que hace Salomón, da la orden de que en ese momento pues se le dé muerte a Adonías, y manda a traer dice aquí que mandó a traer a los abijaos, déjame ver. Envió por Benaía, que era el segundo comandante después de Joab, ¿no? Joab sabemos que había traicionado también, había estado en el complot. Entonces ya vemos que manda a traer a Benaía, hijo de Joaida, el cual arremetió en contra de él, y Adonías murió. El versículo 26, el rey dijo al sacerdote Abiatar, también lo mandó a traer para ponerlo en su lugar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte,
pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Aquí estamos viendo cómo la purga, una especie de purga, se le puede llamar así, para que su reino andara en buenos caminos, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí que Abiatar y Joab habían sido dos de los que habían apoyado la causa de Adonías. Y en su rebelión anterior y por las palabras de Salomón, puede sospecharse que había sugerido a Adonías que adoptase otra estratagema. Bueno, vamos a ver que aquí Abiatar es considerado en su carácter sacerdotal y por los grandes servicios prestados antaño a David, es únicamente degradado del puesto. Salomón, con gran sabiduría, le deja convicto de culpabilidad, le hace a la memoria el oficio que había desempeñado durante la estancia con David. Por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor y la participación que había tenido en los sufrimientos de David, dice, además, ha sido afligido en todas las cosas que ha sido afligido mi padre. Por estas razones le conserva la vida, pero lo confina a Anatot, una ciudad que está al sureste de Jerusalén. Su territorio, o sea, la casa en su casa, apartándolo de la corte y lo depone de su cargo de sumo sacerdote, incapacitándolo para asistir al tabernáculo y al altar y para que interfiera en asuntos políticos. Con esa deposición de Abiatar se cumplía la profecía o la amenaza pronunciada en contra de la casa de Elí. Esto vimos en Primera de Samuel en 2:30. Pues él era el último sumo sacerdote de dicha familia, descendiente de Itamar. Así volvía el sumo sacerdocio a la legítima rama por medio de Sadoc, descendiente de Eleazar. Es la bichita. Arríbate, bicha. Perdón. Ahora vamos. ¿Qué es lo que hace con Joab? Vamos a ver el versículo 28. Y viendo la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. Y si bien no se había adherido a Absalón, huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Se asió, se agarró, se aferró a los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido del tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve, arremete contra de él. Parece que Benaía se había convertido en el brazo ejecutor de Salomón, porque además, pues después sabemos que Benaía toma el lugar de Joab. Entonces, ¿quién más confiable que él? Porque incluso él había sido fiel a Salomón. Bueno, el versículo 30. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino aquí moriré. Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. 32. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, y al general del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia, para que siempre
más sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono. Habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Después de que se da la orden de matar a Salomón da la orden de matar a no cabe duda que el pecado sí A Joab. Abisac, ¿verdad? Era Abisac. A Joab. A Joab. Ah, Joab, sí, perdón. Perdón. Joab se había aferrado a los cuernos del altar, igual que había hecho anteriormente, ¿no? Y hasta allá lo va a buscar Benaía y trata de cumplir la orden, pero pues él, al parecer, ese lugar, no al parecer, sino que ese lugar era sagrado. Y también parece que Benaía tenía cierto prejuicio de matarlo cerca, pues ahí en el altar. Pero Salomón, conociendo la astucia de Joab, le dice a Benaía, pues sabes qué, ahí es donde quiere morir, ahí mátalo porque pues no hay de otra. Si no hubiera matado a Joab, tal vez el reino de Salomón hubiera sido otra cosa, hubiera sido, pues, hubiera ocasionado muchos problemas Joab, así como los causó con David. Entonces, y además era reo de muerte. Ahí lo mató. Pero además se le da un trato por haber sido el comandante del ejército de David durante muchos años. No hicieron lo que Joab hizo cuando mató a Abner, no recuerdo si fue Abner, que lo dejó tirado ahí en el suelo y ahí dejaron el cuerpo abandonado. A él se le dio un trato más justo, se le llevó a su casa y ahí se le enterró con su familia. Nada más por el hecho de haber sido estado en el ejército con David. Eso fue como reconocimiento, por decirlo así. Por otro lado, pues sí se merecía la muerte, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Versículo 28. 35, ¿no? Sí. ¿Cuál me quedé, perdón? En el 35. 35, perdón. Sí, tiene razón. Sí, porque ya habían visto lo de Joab. El rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Shimei. Bueno, esto lo vamos a ver más tardecito. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay aquí hay una promoción. Tanto de Benayá como Sadoc, dos fieles amigos de Salomón y de su gobierno. Al haber sido ejecutado Joab, Benayá pasó a ser comandante jefe del ejército y con Abiatar depuesto de su cargo, Sadoc fue nombrado como sumo sacerdote. Con él, con lo que se cumplió la palabra de Dios de Samuel, 1 Samuel 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel y yo le edificaré casa firme. Bueno, en el 36. Después envió el rey e hizo venir a Simei, otra fichita, y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares del torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Semei en Jerusalén muchos días, pues no tanto, nada más fueron 3 años, porque vamos a ver qué dice el 39. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Semei huyeron a Aquis, hijo de Maca,
rey de Gad. Gad estaba en Filistea. Y dieron aviso a Semei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Semei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Semei y trajo sus siervos de Gad. De acuerdo con las instrucciones que le había dado David a Salomón acerca de Semei, dijo, tú lo conoces, tú sabes cómo es de rebelde y vas a encontrar la forma de cómo ajusticiarlo, ¿no? Y esto sin tomar venganza, como lo habíamos comentado al principio. No es una venganza lo que se trata de hacer, sino es justicia nada más. Vamos a continuar por último para saber por qué, cómo fue que murió. 41. Luego fue dicho a Salomón que Semei había ido a Jerusalén, que había ido de Jerusalén a Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió a venir a Semei y le dijo, no te hice jurar yo por Jehová, y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena y yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Semei, tú sabes todo el mal del cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre. Aquí ya le está sacando las cosas que hizo contra David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Aquí no vemos que haya tomado venganza a Salomón, sino que conociendo cómo era Benaía, conociendo cómo era Semei, le perdonó la vida, pero le hizo jurar que no saliera de Jerusalén. Él venía de otro lado, entonces pues está bien. Parece que Semei esperaba una muerte segura, porque así se acostumbraba en el Medio Oriente, ¿no? Matar a todos los enemigos que le estorbaban. Sin embargo, Salomón le permite vivir todavía 3 años más, pero esto por culpa del mismo Semei, porque transgrede la orden que dio Salomón, y esa transgresión de la ley, esa desobediencia, fue un insulto para Salomón, y para hacer un insulto a un rey, pues esto equivalía también a la pena de muerte. Fue por eso que lo manda a matar. Y bueno, aquí vemos que Salomón no actuaba conforme a venganza, ¿no? Dice, Benaía era líder de los guardias de los guardaespaldas reales y regresó al tabernáculo para cumplir la orden del rey. Bueno, eso ya lo vimos aquí. Salomón mandó matar a Semei. Por la misericordia anterior que Salomón había mostrado al tratar a Semei, lo absolvió de cualquier acusación de ser vengativo o injusto. En todos los actos con sus enemigos políticos, hombres que habían conspirado en contra de la voluntad de Dios durante el reinado de David, sobresalió la misericordia y sabiduría del rey joven, gracias a que resolvió en forma tan inteligente las amenazas contra el trono. El reino fue confirmado en la mano de Salomón. Y aquí termina el capítulo 2. Ahora sí me pueden corregir, porque sí hubo algunas fallas de parte mía. Estuvo muy bien, Armandito. ¿Algún comentario, por favor? Está muy largo el capítulo, pero mira, Sí. yo creo que podríamos resumirlo así fácilmente. Digo, David está ya a punto de morir. Ya, digamos, está por entregar el equipo. Le hace un encargo a Salomón, ¿sí? Y hay varios personajes que aparecen aquí en este capítulo, sobre los cuales traen cuentas pendientes, dejaron cuentas pendientes con David. El primero que se menciona aquí es Adonías. Adonías era el hermano mayor de Salomón,
que ya se había autoproclamado rey, ya estaba hasta celebrando y el gozo se le fue al pozo. ¿Por qué? Porque finalmente David reconfirma a Salomón ahí en el trono. Bueno, se le cayó el teatrito a Adonai. Luego Adonai, queriéndose pasar de listo, utiliza a Betsabé para que digan, bueno, ya se quedó con el trono Salomón, bueno, entonces ya tenía derecho, pero bueno, está bien ya que se lo queden. Pero nada más denme a mí a Bisaca, la tsunamita, ¿sí? Y Betsabé, pues ingenuamente va y se lo dice a Salomón, pero ya vemos aquí que Salomón ya vislumbraba sabiduría y dijo, no, este lo que quiere en el fondo es nuevamente usurpar al trono. Va a seguir siendo una amenaza al trono. Así que Salomón, aunque era joven, pues no se chupaba el dedo y era además sabio. Entonces tomó una sabia decisión, mejor me deshago de él, porque si no se deshace de él, le iba a estar causando problemas en el trono. Bueno, así termina Adonai. Luego, Adonías. Luego el otro personaje es Joab. Joab, que había sido por muchos años el capitán de David, pero que vimos que le voltea bandera a David varias veces, lo desobedeció, ¿sí? Mató a su hijo Absalón, mató a Abner, a Amasa, contraviniendo las órdenes de David. Entonces, pues David lo dejó vivir, pero no se le ha olvidado todo lo que le hizo Joab. Y se lo encarga a Salomón, dice, ahí te encargo ese también para que te lo ejecutes, ¿no? Y entonces, pero antes de arreglar cosas con Joab, Abiatar, que era el otro sacerdote, que era sacerdote David, que también le voltea bandera y se pasa del lado de Adonías, lo destituye. A él no lo mató, simplemente lo quita del sacerdocio y pone en su lugar a Sadoc, ¿sí? Como dijiste tú, cumpliéndose la promesa que había dicho Dios de que iba a regresar el sacerdocio a la línea de Eleazar. Ok. Cuando Joab se entera de lo que ya pasó con Adonías, lo que ya pasó con Abiatar, ¿sí? ¿Qué hace Joab? Pues ya sabe que el siguiente es él en la lista. Y va y se mete al tabernáculo y se agarra de los cuernos del altar, porque era como una especie de refugio también el altar, agarrarse de los cuernos, pero era para gente inocente. Y Joab no era inocente para nada. Entonces él, buscando refugio, ahí dice, no, pues si me han de matar, que me maten aquí, ¿sí? Como pensando que Salomón nos iba a traer, pero Salomón le dice al que queda en su lugar, ¿cómo se llama Benaía le dice, pues si eso quiere, hay que muera, y va y lo mata ahí, ¿sí? Y luego de Barzillai, ese es el único que recibió cosas buenas después el único que le dejaron encargo bueno. Dice, como dijiste, hermanito, ya Barzillai ya era viejo, ya debía haber muerto, pero le dice, te encargo a la familia de Barzillai, ayúdales, apóyales, etcétera. Su padre me ayudó a mí, entonces fue el único que no le dejaron encargo malo. Y el último es Simei, que como dijiste, haciendo memoria, Simei fue el que insultó a David hasta que quiso, lo apedreó. Sin embargo, David dijo, déjalo. Si me está diciendo eso, pues Dios está poniendo sus palabras en su boca. O sea, como diciendo, ya que me importa que me insultes si mi propio hijo se rebeló contra mí, ya, esto ya se me resbala, por así decirlo, ¿no? Pero vemos que a David no se le olvidó. Y también se lo encarga a Salomón. Le dice, mira, yo le juré a él que no lo iba a matar, ¿sí? Entonces, tú eres hombre sabio y sabrás qué hacer. Ahora, si Salomón decía, te voy a matar por lo que le hiciste a mi papá, de alguna manera estaba quebrantando el juramento de David. Entonces, Salomón no podía llegar y nada más diciendo matar, pero como él era hombre sabio, dijo, ya sé, te voy a confinar aquí a que vivas aquí en Jerusalén. No puedes salir a ningún lado. El día que salgas, ya. Entonces, lo hace jurar por Jehová que él no va a salir ahí. De alguna manera, es ¿cómo se llama Simei el que va a violar el juramento. Entonces, ahora sí ya hay razón para matarlo, porque le juraron por su vida que no podía salir de Jerusalén. Entonces ahora se entera que unos siervos de él huyeron a la ciudad filistea de Gat, los va a buscar, pero él ya rompió el juramento. Y entonces ahora sí Salomón se lo puede despachar porque él fue el que rompió. Ahora, yo digo que Simei actuó ingenuamente porque, como dicen, ¿qué tal si le había pedido permiso a Salomón? Oye, se me fueron unos
sus siervos, dame permiso de ir a buscarlos, a ver qué podían hacerse. Pero se le hizo fácil irse y rompió el juramento. Y entonces ahora sí que Salomón, como dijo Pilato, ya me lavo las manos, pues, te voy a matar por haber roto el juramento. Y entonces lo mata y no rompió el juramento ni de David tampoco. ¿Me explico? Y así termina la vida de Salomón, la vida de David, dándole estos encargos a su hijo Salomón, que con mucha sabiduría llevó a cabo los encargos de David. Bueno, eso en pocas palabras, ¿no? O sea, hay más detalles, pero básicamente es eso. Así que adelante. Ahora, ¿quién quiere? Te paso el micrófono. Tú, Brandis. Bueno, sí, realmente, aquí David, usó mucho su inteligencia y hizo muchas estrategias, ¿no? Él sabía con qué personas contar y con qué personas no contar. Entonces, él, como le dejó a su hijo el trono, pues le estaba dando sabios consejos, ¿no? Y que Salomón se pusiera bien abusado en qué personas eran confiables y qué personas no eran confiables. Entonces, esta estrategia de David fue muy, muy importante al decirle que estas personas, por ejemplo, Simeí, Joab y Adonías, pues no eran de confiar. Y como dices, no es tanto que Salomón se haya querido vengar de lo que le hicieron a su papá o de lo que le hicieron a él mismo, sino más bien ellos mismos se pusieron la soga al cuello, ¿no? Por ejemplo, Adonías, al querer tener la concubina de su papá, pues en el cercano oriente la costumbre era que si querías una concubina, una esposa del rey, pues estabas declarándole prácticamente la guerra porque querías usar ese trono, ¿no? Entonces, Adonías lo sabía perfectamente y Salomón pues no era nada tonto. Entonces, él solito se puso la soga al cuello porque Salomón ya lo había perdonado. Entonces, en cuanto a Simeí, igual, o sea, fue una estrategia bien importante de Salomón. Como dices, no fue y lo mató porque, por lo que le hiciste a mi papá. No, porque cumplió el pacto que había hecho David con Simeí. Sin embargo, Simeí solito se fue y se puso la soga al cuello, ¿no? O sea, realmente estas no fueron venganzas, sino fueron promesas cumplidas, ¿no? O sea, Salomón no podía tentarse el corazón de decir, te voy a dejar vivir nada más porque saliste tantito, ¿no? No, era un pacto y tenía que cumplir. Y además sabíamos que estas personas no eran de confiar, ¿no? Entonces Salomón dijo, ¿sabes qué? De una vez cortamos. Pero aquí lo más importante es lo que David le aconsejó a su hijo Salomón, ¿no? O sea, aquí me gustó mucho esto que dice aquí en los primeros versículos, cuando dice, yo sigo el camino, no, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello en que emprendas. Y esto Salomón lo tuvo tan presente y fue tan importante para él en su vida, que cuando escribió el libro de Eclesiastes, en el capítulo 12, versículo 9, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, Salomón tuvo tan presente este consejo de su papá, que a pesar de sus errores y de todo lo que también Salomón como humano cometió, al final de sus días supo que seguir los mandamientos de Jehová, seguir los decretos de Dios, era el todo del hombre. Ahí este es un resumen que me gustó mucho cuando Salomón escribió este libro, el resumen del deber del hombre. Entonces, bueno, Salomón fue un hombre muy sabio y de verdad llevó a cabo muchos preceptos y muchos mandamientos que Dios dejó, aunque se equivocó como humano y como vemos en todas las escrituras, vemos que todos pecaron, pero lo importante es que se arrepintieron, lo confesaron y no lo volvieron a hacer, ¿no? Entonces aquí igual Salomón es como todo hombre, él se equivocó, pero bueno, Dios lo escogió porque él le pidió sabiduría y efectivamente tuvo mucha sabiduría al gobernar el reino de Israel. Y gracias a él también se
que a pesar de que David unió a los dos reinos, a Judá y a Israel, ya con Salomón se unificó, esos dos reinos quedaron unificados y unidos, al menos durante el tiempo que estuvo Salomón. Ya después es otra cosa, porque realmente el libro de Reyes, estamos viendo la decadencia del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, este es el principio, estamos viendo cómo Salomón reinó. Ya después de Salomón, todo se divide y cada vez van de mal en peor. Entonces, está muy interesante este capítulo, hermanito, estuvo excelente, muchas gracias. Y muy Gracias a usted. entendible. Por la paciencia, gracias a ustedes. Hola, Tim. Bueno, pues yo me impactó mucho, ¿no? Como David ya estando moribundo, ya un padre moribundo, cómo le da pues le da varias órdenes para que Salomón las ejecute, sí, porque fueron órdenes, sí, pero también le da un consejo, le dijo, no te apartes del camino de Jehová, sí, obedece sus preceptos, obedece sus mandamientos y todo te saldrá bien. Esfuérzate y sé hombre. ¿Sí? Porque él sabía que Salomón era muy joven. Estaba yo leyendo que tendría tal vez entre 16 y 18 años, era muy joven. Entonces le dice, y sé hombre, esfuérzate, ¿sí? Sé firme, ¿sí? Estate al lado de Jehová, de sus mandamientos y todo te saldrá bien. Y me acordé de cuando vimos Josué, que también Dios le habla a Josué y le dice que Moisés ha muerto, ¿no? Pero que nunca se aparte, perdón, que nunca se aparte de su boca el libro de la ley. También le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? También le dice a Josué, también le está diciendo, sé firme, obedece mis mandamientos y todo te saldrá bien, ¿no? Y así también estaba leyendo que también en el Nuevo Testamento Pablo también le dice a Timoteo, ¿verdad? Que también se esfuerce y que sea valiente también. Y vemos así en el Nuevo Testamento que también hay varios mandatos, ¿no? Porque sabemos que también Timoteo se dice o se cree que era muy tímido y era muy joven también, ¿sí? Era muy joven. Pero me llama la atención eso de que realmente le está diciendo, sé fuerte, sé valiente, ¿sí? Obedece los mandatos de Jehová y si estás cerca de los mandatos de Jehová, todo te saldrá bien, ¿no? Y es el consejo de un padre moribundo, ¿no? Pero gracias a Dios que pues tenemos un Padre Celestial que siempre, si estamos cerca de Él, pues las cosas nos saldrán bien. Exactamente. Hay un canto que dice, anímate y esfuérzate y manos a la obra, que dice, David dijo a su hijo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Sí, me recordaste ese canto. ¿Alguien más? De hecho, algo de lo que comentas, Brandis, pues estas cosas fueron cosas penosas en el reino de Israel, pero también, como dijiste tú, sirvió para que Salomón supiera de una vez quiénes estaban con él y quiénes están en su contra, ¿no? Y si van a estar en su contra, pues era mejor, como dicen, al toro por los cuernos, ¿no? A grandes males, grandes remedios, ¿no? Entonces, Como dijo Armandito, estaba purgando, estaba limpiando. sí, a veces sí es necesario saber con quién cuentas. ¿Algo más? ¿Tú, Armandito? Ya para más repuesto, con más calma, que quieras Sí, no, agregar. me vino a la mente, bueno, es un comentario acerca de cuando se agarran a los cuernos El altar. del altar. Ajá. Precisamente, pues es un lugar sagrado, ¿no? Tú lo comentaste hace rato. Era una especie de refugio para para gente inocente, como también había ciudades de refugio, ¿no? Cuando se cometía algún asesinato imprudencial o por algún accidente en el cual resultara algún muerto y se le culpara a alguien, pues había ciudades de refugio. Claro. Así era el altar, pero no para criminales como Joab, que él no merecía exactamente la protección, por eso es que se le dio muerte ahí exactamente ahí. Y me vino a la mente una cosa muy, muy chistosa. En el no taurino hay una manera de asearse de los cuernos. Son 7 personas, uno se le llama el cabo de cara. Cuando hay rejoneo,
después de que se pica el toro y después de que se le ponen banderillas, salen estas personas y el cabo de cara se enfrenta al toro a mano limpia y se agarra hacia los cuernos del toro y los demás detrás de él para hacer la pega. Eso se llama pega, ¿no? Pero dije, pues este se quiso hacer la pega, pero pues le resultó controversial. Un chuscarrillo nada más. No, está bien, está bien. Hermano. También me acordé de lo que les estaba comentando, que también en Efesios 6:10, ¿sí? Le dice Pablo a los Efesios, ¿verdad? Les dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? También nos está invitando a nosotros a que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza, porque por nosotros mismos no podemos, pero si nos agarramos de Dios y permanecemos en Él, entonces Él nos sacará de todo lo que viene a través de nuestra vida, nos va a dar la sabiduría como se la dio a Salomón también, pero tenemos que estar pegados a Él, permaneciendo en Él, ¿no? Pues sí. ¿Algún comentario más de este? Ahora, si echamos cuentas, fíjense, David comenzó a reinar a los 30 años y reinó 40 años, o sea, murió a los 70 años. Si Salomón comenzó a reinar a los 16 años, por ahí, y reinó 40 años, murió joven Salomón. Sí, 56 años. Sí, murió joven. Y Hay un dato importante, que Salomón llega al reino joven, a los 15 años, a los 16 años, cuando David llegó al reino, cuando ya fue nombrado rey de Israel, a los 30 años. Y otro dato curioso que también a David le costó mucho trabajo porque anduvo durante 15 años de la seca a la Meca, porque andaba detrás de él Saúl. Sin embargo, Salomón llega en paz cuando toma el reino. Exactamente. Pues Salomón por tantas mujeres que tuvo, yo creo que también eso lo acabó. Se lo acabaron tantas mujeres, pues sí. No, pues pagó las consecuencias de tanta mujer y luego extranjeras para acabarla de amolar. O sea, triste la vida de Salomón. Si se dan cuenta, los tres reyes de Israel, mientras tuvo el Reino Unido, los tres comenzaron bien y terminaron mal. ¿Sí? Pero creo que ahora sí que el peorcito, ¿quién fue, en su opinión, de los tres? ¿El mejor? El peor. Ah, pues Saúl. Saúl. Nunca mostró arrepentimiento ni nada. ¿Sí? No, Saúl Sí, no. Y David y Salomón pues sí vinieron al arrepentimiento. Así es. ¿Algo más que quieran comentar, Uriel, Pati? Ya para irnos. Por ejemplo, yo estaba ahí observando que, por ejemplo, en el reino de David, de Saúl, no había envidias como en el reino de David y de todos sus hijos. Cuando estaban, todos querían el trono, todos había ciertas envidias, todos querían estar en el trono, pero bueno, al que permaneció más fue obviamente David, rey David, porque Dios lo mantuvo, le dio la fuerza para que pudiera él salir adelante, ¿verdad? Y otra cosa, como decimos, en nuestra vida, debemos también nosotros de esforzarnos para que podamos estar firmemente, ¿no? Con Cristo, con nuestro Señor, para que podamos nosotros estar bien, más que nada, porque si no, en cualquier momento en cualquier situación del trabajo o algún problema y nos vamos para abajo si no estamos agarrados del Señor, estar leyendo su palabra y bueno, pues ese es mi comentario. Pues sí, de alguna manera hay una similitud. Miren, Joab se afianzó de los cuernos del altar. ¿Sí? Bueno, así nosotros debemos de afianzarnos de la cruz de Cristo, ¿no? Y ahí sí verdaderamente encontramos refugio, en la cruz de Cristo, agarrados bien firmes en su palabra. Así es, pues no sé si hay algún comentario más. Realmente, si se fijan, hasta el capítulo que sigue es cuando Salomón pide sabiduría, pero aquí ya está actuando sabiamente. O sea que ya traía madera de hombre sabio y todavía Dios le va a dar más sabiduría y
Vamos a ver, de aquí para el real también empieza Salomón y su fama empieza a crecer, pero ya saben, las mujeres me lo echaron a perder a Salomón. Bueno, si ya no hay algo más, ¿tú, hermanito, algún comentario final? La estocada ya, hermanito. No, nada más. Ya, prácticamente no. Iba a hacer un comentario, el pecado del ser humano, no de todos, ¿no? Pero el que es el sexo, poder y dinero. Porque es lo que pervierte al ser humano, lo corrompe y ocasiona la ruina. Pues sí, yo creo que separados del Señor, Sí. cualquiera es presa fácil de esos. Pero también con sabiduría de Dios uno puede saber manejar esas cosas, ¿no? No hay que ser tan derrotistas. Adelante, Brendis. Como dices, la sabiduría de Dios, es que la sabiduría que venía de Salomón era de Dios. Porque sí, este Salomón era muy inteligente y bueno, Dios lo escogió por algo desde el principio. Pero ya cuando le pidió sabiduría, ya esa sabiduría venía de Dios directamente. Entonces ya era, pues él, incluso estaba viendo, no sé si vieron el video del Pastor Caballero, que era, o sea, sabía de ciencia, sabía de negocios, sabía de todo, o sea, de dinero, tenía dinero, pero para aventar para arriba, ¿no? Tenía, yo creo, para ir al baño era de oro, todo, o sea, era sumamente inteligente Salomón, ¿no? Y le dio sabiduría en todos los aspectos, en la ciencia, en la economía. Entonces, esa sabiduría venía de Dios directamente. Y ahorita que preguntabas quién fue el peor, yo pienso que el mejor fue David, porque David era conforme al corazón de Dios, ¿no? Y bueno, Salomón sí tuvo mucha sabiduría, pero esa sabiduría Dios la ocupó para su gloria también, ¿no? Porque hizo el templo y todo. Pero yo creo que David fue el que más se acercaba al corazón que Dios quiere que tengamos todos, ¿no? Sin duda alguna, así es. Bueno, mis hermanos, pues ya es hora. Ya te paso el micrófono, Uriel. Urielita, antes de que empieces, perdón, para pedir por Patti, cómo sigue, cómo Sí, está. Lulito, muchas gracias. Queremos- Ahora han dado. Ya se salió. Ya lo sacó. Anda mal como en internet, ¿no? Sí. Yo hablé con Pati y me dijo que está mucho mejor. Ah, qué bueno. Ya se siente mucho mejor. Bueno, ¿cuándo fue? ¿El martes? Sí, El ya martes. está el patio otra vez. Ya está ahí, mira, ya. Ay, perdón. Sí. Ya otra vez es que nos saca el internet, pero sí, Brendis, muchas gracias. Me he sentido mucho mejor y el medicamento me ha estado pues manteniendo estable. Ya estoy haciendo cosas otra vez, ya me estoy moviendo pues como cotidianamente. Gracias a Dios, bien, muy mejorada, gracias. Qué Gracias. bueno, gracias a Dios. Sí. Otra petición, le vamos a pedir a Leti que por favor ore. Si hay otra petición, pues de una vez adelante para que Leti pueda orar y que pueda dar gracias por el estudio. Leti, pues por Patti, Ajá. por la vida de mi esposo que cumplió 50 años. Sí. Y bueno, pues no sé si hay otra petición. ¿Alguien También más? También tengo una petición por Alma Rosa, mi alma, mi hija que cumplió el 11 de mayo, cumplió años. Ay, también. Porque la libre Fíjate, por su salvación, más que nada por su salvación, Claro que sí, Alma Rosa. por la familia, prácticamente por la familia completa. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, si no hay más. El culto del domingo. Ok, está bien. Bueno, si no hay más, acuérdenme, por favor. Bueno, vamos a dar gracias. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este estudio que, pues, siempre tu palabra, Padre, es alimento para nuestra alma. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda, Padre, a entender, a discernir, Padre, que todo esto que estudiamos esta noche, Padre, pues podamos, Padre, ponerlo en práctica, Señor, permanecer cerca de ti cada momento.
para que podamos, Señor, enfrentar la vida a tu manera, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Como dice, penetra hasta partir el alma y los tuétanos y que discierne las intenciones más profundas de nuestro corazón. ¿Quién nos conoce, Señor? Más tú eres el que conoce lo que hay en nuestro corazón. Por eso te pedimos perdón, Padre, por los pecados cometidos, Padre, que tú nos perdones, nos limpies de maldad, Señor, y que escuches nuestras peticiones de oración esta noche, Padre. Gracias, gracias por la vida de Armandito, Señor, porque sabemos que él se prepara para poder enseñarnos tu palabra. Bendice grandemente a su familia, Padre. Tú sabes que ellos no te conocen, Señor, pero Padre, para ti no hay imposibles, Señor. Los ponemos en tus manos para que tú los toques, Padre, y que ellos puedan doblar rodilla ante ti, reconociéndote como su único y suficiente Salvador. Especialmente damos gracias por Alma Rosa, Padre, por un año más de vida que tú le permitiste, Padre, que ella, Padre, pueda seguir en esta vida, Padre, pero cerca de ti, que tú seas su Padre, que tú seas su Rey, Señor. Los ponemos en tus manos y que Armandito descanse en todas las promesas que tú nos das, Señor. También, Padre, te quiero dar gracias por mi hermana Patti, Padre, porque pues tú sabes, Padre, lo que estaba aconteciendo con su cuerpo, pero sabemos, Padre, que tú eres el médico de médicos y que la has canalizado con un buen médico, Padre. Síguele dando sabiduría a ese médico para que siga con el tratamiento adecuado. Gracias, Señor, porque ella ya puede moverse, hacer todas sus actividades. Te pido que le sigas bendiciendo, que le sigas sanando y que le des esa fuerza de voluntad, Padre, para pues llevar a cabo la dieta que tiene que tener. Padre, bendice a mi hermano Uriel, a Dani, a Urielito, para que puedan ser ellos el apoyo para Patti, Padre, y que sean también el motor para que ella siga, Padre, adelante. Bendícela grandemente, Padre, y también concédele las peticiones de su corazón. También, Padre, pues te damos gracias por la vida de Paco, Señor. Tú lo creaste, Padre, y ahora, Padre, pues él te conoce, Señor. Te pido, Padre, que pongas hambre, sed de ti en él. Y gracias por un año más de vida que le permites, Padre, que la pasó muy bien con su familia, Padre mío, que lo festejaron grandemente. Te pido, Padre, que él también tenga esa hambre, esa sed, Padre, que tiene Brenda, y que él pueda, Padre, pues un día también estar, Padre, enseñando tu palabra. Pido por Brendita, Andreita, que también las toques, Padre, que tú eres el mejor regalo que pueden recibir en la vida, Señor. Gracias por Brenda, bendícela grandemente. Gracias, Padre, porque pues siempre nos aporta datos importantes, Señor. Gracias también por doña Magda, que es tan fiel en este estudio, Señor. Bendícela grandemente y también concede las peticiones de su corazón, la salvación de sus hijos, Padre, y protégela, guíala y provéele lo necesario, Padre, para todo su sustento. Gracias, Padre mío, por la vida de mi esposo, Padre, por mi familia, te damos gracias y te pedimos que tengamos sueños reposados, Señor, y que todo este aprendizaje podamos digerirlo y ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia a quien no lo merecemos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Doña Magda, un abrazo. Buenas Dios los noches. bendiga. Que descansen. Buenas noches.